La historia comienza en una escuela de Alemania. Allí se estaba llevando a cabo una investigación policial sobre un extraño incidente. En ese momento, una mujer misteriosa apareció frente a la escuela. Ella vio una mesa afuera que tenía sangre. Lo más extraño era que había un agujero muy grande en la pared del primer piso, que parecía como si alguien hubiera lanzado esa mesa con muchísima fuerza desde allí. La mujer entró inmediatamente a la escuela y vio que una niña pequeña estaba escondida bajo un abrigo. El nombre de esa niña es Wendy. La niña llevaba puestos unos auriculares. Estaba escuchando música para calmarse. Esa mujer dijo que su nombre era la doctora Stern. Dijo que era una psiquiatra del gobierno y que llevaría a Wendy a un lugar seguro. Años después, ahora Wendy trabaja como mesera. Todas las mañanas toma su medicina. Vive con su esposo Mars, que es guardia de seguridad, y su hijo Carl. Su vida está bien, pero están pasando por muchas dificultades económicas. No pueden ni siquiera pagar la cuota del préstamo que tomaron para comprar su casa. Por eso Wendy decidió que le pediría un aumento de sueldo a su jefe. Después del desayuno, se despidió de su esposo e hijo y se fue a trabajar. Al terminar el trabajo, fue a la oficina de su jefe y le dijo que quería un ascenso. Llevó 3 años trabajando aquí, pero su jefa la rechazó directamente y le dijo que Wendy todavía necesitaba aprender mucho más. Ahora no es el momento adecuado. Hablaremos de esto después de un tiempo. Además, le dio aún más trabajo a Wendy. A Wendy le daba mucho asco el trabajo de tirar la basura, pero aún así lo hizo con la esperanza de conseguir el ascenso. Cuando fue cerca de la caja, un mendigo empezó a pedirle comida. Sin avisar a la jefa, Wendy le dio un poco de comida. Ese hombre le dio las gracias y le dijo que ella era como ellos. Wendy no entendió muy bien lo que quiso decir y luego terminó rápido su trabajo y se fue a casa. De camino a casa, unos maleantes comenzaron a molestarla. Ellos le gritaron desde atrás, pero Wendy siguió caminando recto con los auriculares puestos. Unos minutos después, Wendy estaba cruzando un puente. De repente, un hombre corrió hacia ella. Wendy pensó que era uno de esos maleantes de antes, así que giró su bolso y golpeó al hombre. Pero resultó ser el mismo mendigo al que ella le había dado comida. Ese mendigo le dijo que se llamaba Merrick. Merrick le preguntó a Wendy si estaba tomando su medicina todos los días. Wendy se sorprendió de cómo este hombre sabía acerca de las medicinas. Merrick le explicó que esa medicina estaba bloqueando sus poderes. Wendy pensó que ese mendigo estaba loco, pero Merrick, para probar su punto, saltó desde el puente, cayó sobre la carretera y no sufrió ninguna herida. Wendy se sorprendió al ver que, después de caer desde tanta altura, a Merrick no le pasó nada. Pero de repente, un camión que venía a toda velocidad pasó por encima de Merrick. Al ver esto, Wendy quedó completamente impactada. Llamó al número de emergencias y luego se fue de allí de inmediato. A la mañana siguiente, Wendy fue a la sesión de terapia con el Dr. Stern, pero no contó nada sobre el puente. Solo dijo que había tenido un sueño extraño en el que tenía superpoderes. Solo con eso, el Dr. Stern le dijo que tendría que aumentarle un poco la medicación. Después de la terapia, cuando Wendy llegó a casa, vio que había recibido otro aviso para desalojar la vivienda. El problema del dinero estaba empeorando mucho, pero Wendy estaba completamente segura de que tarde o temprano conseguiría un ascenso. Un día más, Wendy fue a tirar la basura y vio a Merrick. Él seguía vivo y estaba perfectamente bien. Merrick le contó que él también era un freak. Personas así tienen diferentes tipos de poderes. Merrick tiene un cuerpo que nunca puede ser destruido. Ahora que Merrick ya le había dado pruebas, le dijo a Wendy que dejara de tomar las medicinas. Esa noche, Wendy tiró sus medicinas al inodoro. En los días siguientes, Wendy empezó a sentirse extraña. Mientras trabajaba, sentía un dolor muy fuerte en su cuerpo. Cuando estaba preparando una comida para un cliente, accidentalmente dobló la bandeja de acero. Pronto se dio cuenta de que tenía superfuerza. Escondió la bandeja para que nadie la viera. Cuando iba de camino a casa, los mismos matones empezaron a molestarla. Wendy les dijo que la dejaran en paz, pero su líder empujó a Wendy. Wendy, enfadada, lo lanzó lejos con mucha facilidad y cuando los demás también atacaron, Wendy los derribó a todos de un solo golpe. Por primera vez, Wendy sintió que era libre y feliz. A la mañana siguiente, Wendy estaba trabajando muy feliz. Entonces, la doctora Stern llegó sin avisar y dijo que Wendy se había perdido la sesión de terapia. Ella le explicó a Wendy los beneficios de sus medicamentos. Wendy tenía sus dudas, pero aún así prometió que la próxima semana sí iría. En cuanto la doctora se fue, la jefa se acercó a Wendy. Llevaba en la mano la misma bandeja de acero doblada. Le acusó a Wendy diciendo que sabía que había sido ella y además le dijo que le descontaría el dinero de su salario. Esto enfadó a Wendy. Agarró a la jefa por la camisa y la levantó en el aire. Si me descuentas el dinero, gorda, te vas a arrepentir toda la vida. Al ver esto, la jefa se asustó y corrió a la oficina. Después de esto, Wendy fue a ver a Merrick y le preguntó sobre sus poderes. Merrick le dijo que en el mundo hay muchas personas como nosotros, pero el gobierno está ocultando sus poderes dándoles esos mismos medicamentos.
Si Wendy quiere saber más verdades, debería investigar el edificio de terapia. Wendy fue al edificio, pero estaba completamente cerrado. Empezó a pensar cómo entrar sin hacer ruido. Entonces recordó una película de superhéroes en la que el héroe salta de un edificio a otro. Wendy también pensó que tal vez ella podría hacerlo, y de hecho dio un salto increíble y logró entrar al edificio. Dentro, Wendy encontró un archivo que contenía los registros de muchos pacientes. Entre ellos también estaba el expediente de Elmar, el hombre con el que trabajaba. Al ver esto, Wendy sospechó que Elmar también era un freak. Wendy fue a su casa y vio que él estaba a punto de tomar sus medicamentos. Wendy lo detuvo y le dijo que esos medicamentos estaban suprimiendo sus poderes. Por supuesto, esto también le pareció muy extraño a Elmar, pero él era un gran fanático de las películas de superhéroes, así que decidió hacerle caso a Wendy. Además, ya estaba harto de vivir con su padre y su madrastra. Ellos siempre lo menospreciaban. Si realmente tiene poderes, tal vez empiecen a respetarlo más en casa. Por eso prometió que ya no tomaría las medicinas. Pasó otro día y ahora Wendy se sentía aún más poderosa y segura de sí misma. Entró de golpe en la oficina de su jefa para pedir un ascenso. Pero antes de que su jefa pudiera decir algo, Wendy dijo: sí, gracias por aumentar mi salario y trabajaré muy bien. Al final del día se encontró con Elmar. Él también había dejado de tomar las medicinas. Delante de Wendy, levantó una lámpara y la encendió con el poder de su mente. Al dejar de tomar la medicina, Elmar se dio cuenta de que su cuerpo generaba electricidad. Ese es su superpoder. Ambos salieron por la noche para hablar y se dieron cuenta de que desde la infancia sus poderes habían sido reprimidos. Ahora Elmar estaba convencido de que sus poderes eran un regalo de Dios y que personas como ellos estaban hechas para lograr algo grande, como los superhéroes de Marvel. Pero Wendy primero quería resolver sus problemas de dinero. Por eso, cuando llegaron a un cajero automático, Wendy lo abrió de una patada y sacó todo el dinero para poder pagar la hipoteca de la casa. Después de eso, le dijo a Elmar que con algo de dinero también se merecían disfrutar, y entonces ambos se fueron a divertirse a un club nocturno. Por la noche, Wendy vio que unos chicos estaban molestando a una chica, así que se acercó y les dijo si querían irse al callejón de atrás. En cuanto llegaron a un lugar un poco desierto, Wendy les dio una paliza a todos. ¿Cómo iban a poder esos chicos contra su superfuerza? Aún así, uno de los chicos intentó atacar por detrás, pero Elmar llegó a tiempo y lo derribó dándole una descarga eléctrica. Wendy le dio las gracias a Elmar por esto y luego ambos se fueron a sus casas. Al llegar a casa, Wendy encontró a su esposo durmiendo en la sala. En cuanto él se despertó, Wendy le dio el dinero para pagar el préstamo y luego ambos pasaron algunos momentos llenos de amor juntos. Al día siguiente, Wendy fue a recoger a su hijo Carl de la escuela y vio que 3 chicos lo estaban molestando. El líder de esos niños, al ver que Wendy se acercaba, también empezó a burlarse de ella, pero en lugar de hacerles algo a los niños, Wendy rompió fácilmente las bicicletas de los 3. Carl no sabía que su mamá era tan fuerte. Se quedó sorprendido al ver el poder de Wendy. Después de pagar toda la deuda de la casa, Wendy empezó a llenar la piscina para poder disfrutar un poco de tiempo con su familia. Pero Wendy no sabía que los chicos del club habían ido a poner una denuncia a la policía, diciendo que una mujer con superfuerza los había atacado. Al principio, la policía pensó que era una broma, pero luego el jefe llamó a un experto. Esta experta no es otra que la doctora Stern, quien quiere saber más sobre esa mujer. Mientras tanto, Wendy llevó a Elmar a conocer a Merrick y Elmar mostró su superpoder. Encendió toda la electricidad de la casa. Los 3 estaban sentados conversando cuando Merrick contó que hay más personas como ellos, pero que todos están encerrados en una clínica psiquiátrica. Al escuchar esto, Elmar decidió que salvaría a todos y mostraría la verdad al mundo entero. Pero Merrick sentía que todo era muy arriesgado. Si los atrapaban, el gobierno también los encerraría. Pero Wendy dijo que no son animales, son seres humanos. ¿Cuál es su culpa si nacieron con poderes? Deberían tener una nueva oportunidad de vivir la vida. Cuando los otros 2 no cambiaron de opinión, Merrick también aceptó ayudar y les mostró el camino al consultorio. Los 3 salieron en el coche y Elmar mostró su disfraz de superhéroe. Él se llamaba a sí mismo Electroman. También había hecho disfraces para los otros 2, pero Merrick se negó a ponerse ese traje y Wendy solo se puso una peluca roja. Al llegar a la clínica, Merrick y Elmar esperaron afuera y Wendy fue a hablar con el guardia de seguridad. El guardia dijo que nadie podía entrar sin permiso, pero Wendy, coqueteando con él, le preguntó por el baño y luego, muy astutamente, se coló dentro. En cuanto el guardia se dio la vuelta, Wendy lo dejó inconsciente y luego lo ató con cinta adhesiva. Ahora solo quedaba apagar las cámaras y Elmar, de un tirón impresionante, apagó el panel. Todo el sistema de defensa se apagó, así que los 3 salieron juntos a buscar a los pacientes. Pero ellos no sabían que el guardia había recuperado el conocimiento. A pesar de estar atado, logró llegar al botón de alarma y pidió refuerzos. Mientras tanto, Wendy y sus compañeros ya habían encontrado a los pacientes. Pero justo entonces llegó un policía y apuntándoles con su arma, les ordenó que se rindieran. Wendy empujó una mesa hacia él y de repente el policía disparó y la bala alcanzó a Merrick, pero no le hizo ningún daño. La alarma empezó a sonar y los 3 intentaron escapar.
pero muchos policías armados los rodearon. En ese momento comenzó a llover intensamente afuera y Elmar aprovechó eso para generar una descarga eléctrica que dejó inconscientes a todos los policías. Finalmente, todos lograron escapar, pero Wendy empezó a ponerse un poco nerviosa y pidió que detuvieran el auto rápidamente. Tenía miedo de que los policías hubieran muerto por la descarga eléctrica. Merrick regañó a Elmar por usar sus poderes de manera imprudente. Elmar no entendió del todo lo que él quiso decir. De todos modos, él creía que Dios le había dado ese poder por alguna razón. Pero Wendy se sentía muy mal y decidió que lo mejor era olvidarlo todo y regresar con su familia. Ella organizó una fiesta en su casa e invitó a los vecinos para pasar tiempo con su familia. Pero Elmar no quería dejar de usar sus poderes y ahora, de alguna manera, temía que Merrick intentara detenerlo. Así que fue a ver al Dr. Stern y le dijo que quería continuar con la terapia. También le contó que le había pasado algo extraño. Un mendigo me dijo que probara dejar la medicina. Al escuchar esto, el Dr. Stern preguntó quién era ese hombre. Y Elmar, muy astutamente, le dio la ubicación de Merrick. Unas horas después, muchos agentes armados llegaron al escondite de Merrick. Él intentó escapar pero fue capturado. Lo llevaron al consultorio después de atraparlo. Wendy no sabía nada de todo esto y estaba pasando tiempo con su familia. En ese momento, Elmar llegó a su casa vestido con un disfraz de superhéroe. Wendy lo invitó a pasar y le preguntó qué estaba haciendo allí. Elmar le contó a Wendy que Merrick había sido capturado y que ahora tenía miedo de que ellos fueran los siguientes en la mira. Después de eso, dijo que había encontrado una manera de protegerse. Él quería que Wendy se fuera con él porque si ambos unían sus fuerzas, nadie podría detenerlos. Wendy se negó porque no quería hacerle daño a nadie y sobre todo no quería poner en peligro a su familia. A Elmar no le gustó lo que ella dijo y enfadado se fue de allí. Él decidió que ese poder era suyo. Pensó que podía usarlo como quisiera y que nadie podría detenerlo. Mientras tanto, en casa de Wendy, su esposo le preguntó quién era ese hombre y qué quería. Wendy ya no pudo ocultar la verdad y le contó que Elmar era una especie de superhéroe. La gente llama a personas como nosotros fenómenos porque tenemos poderes. Pero hasta ahora, las medicinas que me dio mi psiquiatra habían suprimido mis poderes. Mars no le creyó y le dijo que estaba alucinando. Le dijo que no estaba tomando sus medicinas a tiempo. Al escuchar esto, él intentó llamar al Dr. Stern, pero Wendy trató de detenerlo. Ella solo le dio un pequeño empujón, pero su fuerza era demasiado grande. Con ese empujón tan fuerte, Mars se lastimó la mano. Todos los invitados también se sorprendieron al ver esto. Su hijo Carl también empezó a preguntar, «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». Wendy se dio cuenta de su error y salió corriendo de la casa. Después de pensar durante un buen rato, decidió ir a ver a Elmar. Elmar estaba en su casa en ese momento. Su padre vino a hablar con él y le dijo, «Estoy cansado de ver a mi hijo arruinar su vida. Sal, haz algo de trabajo. ¿Vas a pasarte todo el día leyendo estos cómics?». Elmar también expresó lo que sentía. Contó que, después de la muerte de su madre, siempre anheló el amor de su padre. Pero en lugar de eso, siempre recibió solo tus regaños y la presión de hacer algo en la vida. ¿Alguna vez me preguntaste qué quiero hacer? Al escuchar esto, su padre se sintió mal y le pidió perdón. Ambos se abrazaron. Parecía que todo estaba bien ahora, pero aún así, Elmar seguía lleno de ira por dentro. Debido a la rabia acumulada durante años, mató a su padre. En ese momento, Wendy llegó allí y se asustó al ver esto, pero a Elmar no le importó en absoluto. Dijo que ambos somos especiales, nacimos para gobernar este mundo. Pero Wendy no quería nada de eso. Ella intentó irse de allí, pero Elmar la detuvo y la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Unas horas después, Wendy despertó atada a una cama en una habitación. La doctora Stern estaba sentada junto a ella. Wendy intentó escapar, pero la doctora le dijo que solo estaba tratando de salvarla, especialmente después de aquel viejo incidente. Wendy recordó cuando fue a la oficina del director en la escuela con su madre. El director le quitó sus auriculares. Esto hizo que Wendy se enojara mucho. Con su fuerza, empujó la mesa hacia el director y él salió volando junto con la mesa, atravesando la pared. Recordar todo esto hizo que Wendy se sintiera muy mal. El Dr. Stern le dijo que necesitaba tratamiento para que no lastimara a los demás. Después de esto, el Dr. Stern también le dijo a Mars que debería hacer revisar a su hijo, por si acaso él también había desarrollado poderes. Wendy empezó a hacerle caso al doctor y comenzó a ir más seguido a la clínica. Pasaron los días y debido al efecto de la medicina, Wendy empezó a debilitarse, pero ahora ella misma había empezado a temerle a su propio poder. Por la noche, cuando la enfermera iba a darle la medicina, Elmar llegó allí. Él le dio a Wendy un reproductor de música, exactamente igual al que tenía cuando era niña. Él le dijo que aceptara su verdadera naturaleza y que se fuera de allí, pero Wendy se negó y empezó a gritar pidiendo ayuda. En ese momento, Elmar se fue de allí y dijo que algún día ella vendría a él. Unos minutos después, hubo un apagón en toda la ciudad. Había surgido un problema en la planta de energía.
En ese momento, Mars y Carl estaban en casa cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir la puerta, el mar apareció frente a ellos. Mars lo reconoció y le dijo que se fuera de allí. Cuando el mar no se fue amablemente, Mars le dio un puñetazo, pero el mar dijo que se calmara un poco y extendiendo la mano, le pidió que lo levantara. Por otro lado, en la clínica, el corte de energía hizo que todas las cerraduras se abrieran y la gente empezó a correr por todos lados. Wendy también salió rápidamente de allí porque estaba preocupada por su familia, pero la doctora Stern llegó con un guardia para detenerla. El guardia fue a atrapar a Wendy, pero Merrick llegó y derribó al guardia. La doctora Stern recogió el arma del guardia y la apuntó hacia Wendy. En el pánico, se disparó el arma y la bala alcanzó a Merrick. Debido a los medicamentos, su fuerza no funcionaba y cayó allí mismo. Al ver esto, Wendy se enfadó mucho y furiosa empujó a la doctora. Pero el pobre Merrick no pudo sobrevivir a esa herida. Antes de morir, le dijo a Wendy que contara la verdad al mundo. Deben saber sobre nosotros. Wendy corrió a casa y vio que el mar estaba de pie junto a Carl. A su alrededor había una pista de autos slot con la que el mar podía electrocutarlo. El mar volvió a ofrecerle a Wendy que se fuera con él. Juntos dominaremos el mundo. Pero Wendy se negó y lo atacó. Sin embargo, la fuerza de Wendy aún no había regresado por completo. El mar la golpeó y la lanzó lejos. Wendy cayó cerca del baño donde Mars también estaba atrapado entre cables. Él le lanzó a Wendy unos guantes de goma que absorben descargas eléctricas. Ahora Wendy rápidamente se puso los guantes y comenzó a atacar a el mar. Con un fuerte empujón, el mar salió volando por la ventana y cayó directamente en la piscina. En ese momento su cuerpo tenía mucha electricidad y al caer al agua, sufrió un cortocircuito y murió allí mismo. La pelea terminó. Wendy salvó a su familia. Ella les dijo que tendría que huir por unos días porque tenía que buscar a otras personas que también tuvieran poderes. Carl y Mars aceptaron su verdad. Wendy se fue de allí y poco después, los agentes llegaron a su casa. Allí encontraron el cadáver del mar. Unos días después, Wendy comenzó su misión: buscar a otros freaks, liberarlos y revelar la verdad ante el mundo. Ahora, de ninguna manera iba a detenerse antes de mostrarle al mundo la verdad sobre su gente. Si te